¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantos impuestos al momento de ingresar a un país con ciertos productos? Si tu respuesta es un sí rotundo o si nunca te había pasado por la mente, entonces descuida, porque a esto se le denomina arancel, es decir, que se trata del impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar a un país. Además, también existen los llamados aranceles de tránsito, es decir, impuestos que se cobran para que las mercancías pasen por un país con rumbo a su destino final, siendo algo con lo que cada país clasifica los productos en fracciones arancelarias y así determina a cuánto ascienden el pago que se debe hacer para que la mercancía entre al mismo. Esto para que la nación proteja a su industria local. Y si solo esa es una pregunta de las tantas que te pueden surgir, entonces descuida, porque nuestro invitado, el abogado y docente Jorge Sánchez, nos hablará y resolverá todas nuestras dudas. Yo soy Aldo C. y esto es Giros Guadalajara. Oigan, hoy con muchísimo gusto le damos la bienvenida a Jorge Sánchez. Él es abogado y docente y como les comentábamos al principio del programa, abordaremos este tema para aprender más acerca de los aranceles. Bienvenido, te damos la bienvenida y es un gusto para nosotros tenerte aquí, pues por supuesto con este tema que nos involucra a todos los países en todo el mundo. Muchas gracias otra vez estarlos acompañando aquí. En efecto, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama los aranceles. Para muchas personas el arancel es una medida en la que nosotros nos podamos ver perjudicados. Pero no quisiera manejarlo yo así. Situémonos nosotros al final de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1945, donde una parte del mundo estaba devastada económicamente hablando. Se crea por ahí de 1948 una asociación internacional, lo que se conoce o que se conoció como el GATT, un acuerdo general sobre aranceles y comercio. ¿Qué objetivo tenía? Proteger la economía de los países. Si nosotros veníamos de una guerra donde la economía se vio limitada, se vio dañada, ya con un organismo internacional de aquella época se pretendía proteger más el comercio internacional. Ok, entonces el arancel es un impuesto que se crea a nivel internacional para proteger la economía de los países. ¿Por qué? ¿En qué sentido la protege? Bien dicho. Nosotros, si nos situamos en la Ley de Comercio Exterior, en el artículo 12 se establece el arancel es la cuota impositiva a las mercancías de importación y de exportación. Ok. Nosotros como país podemos poner los impuestos o las cuotas que correspondan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué objetivo? Proteger nuestro mercado. O sea, entiendo que los aranceles no son no afectan directamente al productor local, sino a los importaciones y exportaciones. Así es, yo no quiero verla como una afectación, al contrario, como una protección de nuestro mercado. Así es, porque si no se nos metería cualquiera sin pagar absolutamente nada y entonces es lo que mencionan, nos veríamos como afectados. Actualmente, ¿cuál sería el panorama de los aranceles en México? Fíjense, el arancel normalmente para la exportación, o sea, para permitir que nuestro producto salga al extranjero, es una cuota del 0%, una facilidad que tienen nuestros productores para que puedan exportar. No les vamos a pagar ningún arancel o no les vamos a cobrar ningún arancel. Pero para ciertos productos que llegan del extranjero, sí podemos llegarles a cobrar un porcentaje del 25% inclusive del valor de la mercancía en la aduana. Esto sería un arancel ad valorem, que se expresa en porcentajes del valor de la mercancía. Para poner un ejemplo sencillo, yo les comentaba, si llega un producto del extranjero con menos valor, ok, le aplicamos un impuesto para que ese valor sea en el mercado nacional competitivo. Pero entonces entiendo que el productor local
sigue de todas maneras afectado, porque si yo traigo playeras a vender desde China, entonces China paga sus aranceles, pero a veces aún pagando aranceles no alcanza ni el costo de lo que cuesta una playera aquí. Si aquí una playera cuesta 10 pesos y la China llega en 1, pues ponle que va a estar en 3, pero sigue estando en desventaja, ¿no? Excelente. Aquí entramos nosotros a otro concepto que se llama cuota compensatoria. Ok. La cuota compensatoria es otro arancel, es otro impuesto que se le cobra a esa mercancía extranjera. Inclusive puede llegar a ser hasta del 200% del valor de la mercancía, 300% del valor de la mercancía. Esta cuota arancel, esta cuota compensatoria tiene esa finalidad. Si yo ya te puse un arancel del 25% y todavía no es suficiente para proteger mi mercado, te aplico una cuota compensatoria para tratar de nivelar un poco más el precio de producción. Digamos que este es Así uno es. de los 3 aranceles que existen en México, ¿o me estoy equivocando? Ok, los aranceles específicamente se establecen para la mercancía de importación y exportación, pero no sería el único impuesto que lleva esa mercancía. Otro, el IVA. El IVA también se paga para la importación y el IVA se paga por evento. La importación, un evento. La comercialización, otro evento. Otro IVA. Sería Aduana, un específico. otro. Así es. Ok. Muchos tenemos la idea que se hace una doble tributación, un doble pago de impuestos, pero no. Es por trámite. Así es. Así es. Uno fue la importación, pagas IVA. Otro fue la comercialización, pagas IVA. Otro fue esto, pagas IVA. Oye, ¿y quién regula los aranceles? O sea, por lo Ok. menos, ¿quién es quien determina cuál es la Sí. cantidad específica que se tiene que pagar? A nivel internacional nosotros tenemos un organismo que lo conocemos como la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio permite o nos da la facilidad de entender cuáles son los porcentajes que debe tener el arancel. ¿Sí? Y lo tenemos en la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en una tarifa. Ya. En una tarifa. Ahí viene el catálogo de mercancías con el porcentaje. Oye, súper interesante. Ahora vamos a cerrar con esto. La pregunta es, ¿por qué antes no se cobraba? ¿O por qué no estábamos enterados y ahora se volvió todo un lío? Se volvió un problema, ¿por qué? Porque hay países que lo quieren utilizar como medida coercitiva para que tu mercado lo someto al mío, para que me hagas caso en esta situación. Político. Para que- Muy Lo utilizan político. como herramienta política. Muy bien, una herramienta política. Oye, ¿y seguirá existiendo esto del 25% por lo menos para las empresas que son de Canadá o que son de México, pero que van y tienen una sede en Estados Unidos? Ahora aquí nos tenemos que sujetar a un tratado comercial, el TEMEC, Tratado Canadá, México y Estados Unidos. Nos tenemos que someter a las cláusulas de ese tratado y ahí viene el porcentaje arancelario. Ok. Así que por lo tanto no cualquiera puede decir que te voy a aplicar. ¿no? Ah, ok. Vamos a un tratado. Ese vamos a 25% esto. que se dice no es como que sea oficial por el Así mundo. Oiga, mire todo lo que hemos aprendido en lo que va apenas del programa, ¿eh? Ya aprendimos sobre el petróleo, sobre aranceles, ya estamos listos para pelear nuestros derechos. Te agradecemos mucho, Jorge. Gracias. Y ojalá que sigas viniendo cada semana a traernos estos temas tan interesantes. Con gusto. Oye, Muchas platícale nada más a la gente en dónde puede localizarte, porque bueno, tienes mucha información de valor que me gustaría que si hay alguien más interesado, pues te contacte. Con gusto pueden contactarme a mi teléfono 33 14 49 14 68. Y en las redes sociales están apareciendo, ¿cierto? Claro, Jorge claro que sí. Sánchez MX, En así efecto, tal cual. así es. Excelente, Muchas gracias, pues te Jorge. agradecemos. Oiga, pues ya aprendimos mucho más, Carla. Ya por lo Mucho. menos ya sabemos que, bueno, pues ellos se pueden perder de nuestros aguacates, se pueden perder si siguen de Claro, necios, ¿verdad? Porque claro. nosotros contamos con cosas de muchísimo valor para ellos. ¿no? Demasiado. Te Gracias. agradecemos Gracias. mucho. Nos Vamos damos a un una corte. pausa y regresamos.